A ver, imaginemos esto un segundo. Si un carpintero judío del Medio Oriente, del siglo I, entrara hoy en cualquier catedral europea, pues seguramente pensaría que los cuadros inmensos colgados en la pared son los retratos de un turista noruego que se ha perdido. Totalmente. Un turista que además parece no haber visto el sol en su vida, claro. Exacto. Y justo de ahí arranca nuestra inmersión de hoy. O sea, nos preguntamos cómo es posible que la figura más famosa de toda la historia sufriera el mayor blanqueamiento de marca personal sin que nadie durante siglos parpadeara o dijera ni pío. Es que es fascinante. Y creo que es el punto de partida perfecto para este análisis a fondo. Porque vamos a sumergirnos en una de las paradojas más absurdas de la humanidad. Madre mía, ya te digo si es absurda. Es esta obsesión absoluta que tenemos por debatir, por pelearnos y a veces hasta matarnos por la apariencia física exacta de figuras históricas de las que no tenemos ni un triste boceto. Ni uno solo, claro. Y ya sí hablamos de deidades que por definición teológica no tienen cuerpo físico, pues apaga y vámonos. Fíjate que para quienes nos escuchan hoy, quiero dejar algo clarísimo desde el segundo cero. A ver, no estamos aquí para validar el dogma de nadie, ni para dar sermones, que no es nuestro estilo. No, en absoluto. Nuestra idea es coger un bloque muy contundente de textos históricos, estudios antropológicos, teorías modernas y diseccionarlos. Pura mecánica histórica y psicología humana. Y bueno, con bastante cinismo de por medio para que engañarnos. Es que es el enfoque correcto, de verdad, porque cuando uno revisa los documentos a fondo, la historia de cómo representamos a lo divino no va sobre religión, va sobre el poder y sobre la necesidad humana pura y dura. Ajá, el poder. Y por eso vamos a separar muy bien las capas hoy, ¿no? Sí. Por un lado, tenemos lo que el consenso histórico y antropológico moderno sabe de verdad sobre la demografía del siglo I. Por otro, los engranajes culturales, o sea, cómo y por qué se fabrican ciertas imágenes. Y para rematar, pues entraremos en esas teorías modernas que demuestran que, al final del día, cuando discutimos sobre el pasado, casi siempre estamos intentando resolver nuestras propias crisis del presente. Exacto. Somos muy narcisistas como especie y eso se refleja en cómo pintamos el pasado. Pues empecemos por el elefante en la habitación. Nunca mejor dicho, el elefante blanco. La imagen hegemónica, esa que cualquiera tiene grabada a fuego si ha visto una película de Hollywood o si ha entrado en una iglesia. Piel pálida, ojos claros. Y esa barba sedosa, ¿eh? Una barba perfectamente perfilada que sería la envidia de cualquier barbería hipster del centro de Madrid, vamos. Y con un aspecto general de no haber sudado jamás bajo el sol del desierto de Judea. Claro, es que la estampa es de estrella de cine. Pero cuando cruzamos esa imagen con los datos demográficos y las fuentes antropológicas, pues la cosa cruje por todas partes. Cruje muchísimo, porque un hombre nacido y criado en el Medio Oriente del siglo I no tenía esa pinta ni por asomo, ¿verdad? No, qué va, en absoluto. La antropología forense y los estudios de la región en esa época no dejan margen a la imaginación. La población del Levante mediterráneo en el siglo I pues no tenía comunidades de tez pálida y rasgos nórdicos. ¿Es de cajón? O sea, estamos hablando del desierto. Eso es. Los datos apuntan a que un habitante promedio habría tenido una piel en tonos oliva o directamente oscura. Cabello negro, muy grueso y ojos oscuros. Rasgos semíticos profundamente marcados. Y hay un detalle en los textos históricos que, fíjate, me parece demoledor para desmontar todo este mito del aura divina y resplandeciente. Ah, sí, el del Monte de los Olivos, seguro. Ese mismo. A ver, se menciona claramente que no destacaba físicamente. Para que las autoridades romanas pudieran arrestarlo de noche, Judas tuvo que darle un beso para identificarlo entre el resto de sus seguidores. Exacto. Es un apunte textual clave. Es que piénsalo, si fuera un individuo altísimo, pálido y de ojos azules, rodeado de decenas de hombres del Medio Oriente, pues no habría hecho falta ninguna señal secreta. Habría sido como un semáforo en la oscuridad. ¿Un faro total? ¿Y esa excepcionalidad que le atribuyen sus contemporáneos era por su oratoria o por lo que predicaba, pero no por una estética divina que llamara la atención en la calle? Era alguien que se fundía en la multitud perfectamente. Pero espera, porque aquí tenemos que explicar el mecanismo a quienes están al otro lado escuchando. Porque decir que hubo un blanqueamiento masivo suena a película de espías. Ya, a conspiración mundial, ¿no? Claro. Suena a que un día se reunió un comité maquiavélico en una cripta para decir, bueno, vamos a cambiarle el color de piel en todos los cuadros a partir de ahora.
Las fuentes sugieren de verdad una conspiración malvada desde el principio. Pues no, la verdad es que no. La mecánica fue muchísimo más mundana y, si me apuras, más cínica todavía. No fue un complot en las sombras, fue simple economía y narcisismo cultural. Economía, o sea, el dinero manda, como siempre. Claro. Pensemos en cómo funcionaba el arte en la Europa del Renacimiento, que es cuando se consolida de verdad esta imagen hegemónica de Jesús. Los artistas no pintaban basándose en investigaciones arqueológicas, pintaban lo que sus mecenas querían ver. A ver, es lógico. Si soy un banquero forrado de la Florencia del siglo XV y pago una barbaridad por un fresco en mi capilla, pues el artista me va a pintar un Salvador que se parezca a la realeza europea. O a mi propio sobrino. Tal cual. El que paga manda es un fenómeno de asimilación cultural que está documentado exhaustivamente. Cuando un imperio adopta una religión extranjera, pues inevitablemente mastica y adapta los símbolos para que reflejen su propia identidad. Para darse legitimidad a sí mismos en la tierra, entiendo. Exacto. Pasó en el Imperio Bizantino, pasó en la Europa occidental. La teología, al final, quedó completamente sometida a la economía y a la inercia de la época. ¡Qué fuerte! Y fíjate que entender este mecanismo tan egoísta, tan humano, nos da la clave para lo que viene después. Porque si asumimos que el retrato se puede editar a tu gusto si tienes dinero y poder, pues es cuestión de tiempo que quienes han estado marginados levanten la mano. Y digan, oye, si vosotros os habéis inventado a vuestro propio Jesús, nosotros tenemos el mismo derecho a reclamar el nuestro. Exactamente. Y esto nos explica la fuerza que tienen ciertos movimientos modernos, sobre todo en comunidades afrodescendientes. Y ojo, las fuentes muestran que no lo dicen con timidez en plan, bueno, quizá era un poco más moreno. No, no. Sostienen de forma muy afirmativa que Jesús era negro. Eso es. Pero claro, aquí tenemos que separar el grano de la paja como solemos hacer en esta inversión. Porque el material que hemos analizado nos lleva desde reivindicaciones culturales que tienen toda la lógica del mundo, hasta aguas muy pantanosas llenas de conspiraciones globales. Es vital usar el bisturí aquí. Hay que separar el hecho histórico comprobable, es decir, que era un judío del Medio Oriente de piel oscura, de lo que es la construcción de teorías conspirativas. A ver, háblanos de esas teorías, porque el material menciona a grupos concretos. Sí, por ejemplo, los textos abordan a ciertas ramas de los hebreos israelitas negros. Ellos operan bajo una premisa muy distinta. No solo dicen que los europeos se equivocaron al pintarlo, sino que construyen una narrativa entera basándose en interpretaciones literales de la Biblia. Ah, sí, el famoso pasaje del Apocalipsis, ¿verdad? Ese mismo. El libro de las revelaciones. Sí, donde se describe la figura divina con pies semejantes al bronce bruñido y cabello como la lana. Exactamente. Entonces cogen esas descripciones tan gráficas y argumentan que hubo un esfuerzo coordinado, global y durante milenios para ocultar la verdadera identidad racial de las figuras bíblicas. Y todo para subyugar a las poblaciones africanas. O sea, argumentan que la historia se ha secuestrado y reescrito a nivel mundial. Así es. Una reescritura total. A ver, yo entiendo perfectamente la rabia histórica detrás de esto. De verdad que la entiendo. Pero hay un punto sobre estas megaconspiraciones que, logísticamente, me parece un poco cómico. Ya sé por dónde vas. Es que la idea de que exista una élite global coordinando un encubrimiento perfecto, sin ninguna fisura, durante más de 2000 años, pues es sobreestimar de una manera salvaje la capacidad humana. Totalmente. Somos un desastre organizándonos. Pero si la mitad de la gente apenas puede organizar una cena de Navidad sin acabar a gritos antes de sacar los turrones. Imaginar a miles de burócratas y reyes, mientras los imperios caían y subían, guardando un secreto histórico así. Hombre, exige una fe en nuestra competencia que directamente no tenemos. Es una visión muy cruda, pero muy real de la falibilidad humana, la verdad. Las conspiraciones globales perfectas casi nunca sobreviven al choque con la pura logística. Pero bueno, dejando a un lado si el complot es viable o no, las fuentes analizan por qué estas teorías atraen a tanta gente. ¿Y cuál es la razón sociológica, Pues que la religión funciona como el gran ancla de la identidad histórica. Cuando una comunidad entera ha sufrido esclavitud, colonización y se le ha borrado culturalmente, reclamar a la figura principal de la civilización es pura supervivencia narrativa.
Claro, es como plantarse y decir, oye, que no solo existíamos, sino que estábamos en el mismísimo centro de la historia sagrada antes de que nos borrarais del mapa. Tal cual. Cumple una función de empoderamiento brutal. Ahora, el texto académico nos advierte de un error monumental en todo este debate, el anacronismo. Aplicar conceptos de ahora al pasado. Son inventos sociales muy recientes. Tienen un par de siglos. Claro. Intentar aplicar nuestro sistema de colores actual al Imperio Romano es como intentar enchufar un cable USB en una ánfora. No tiene sentido. Una comparación muy gráfica, pero sí, es así. Las identidades en el siglo I eran superfluidas. Se basaban en si eras ciudadano, en tu cultura, pero no en un código de Pantone racial. Sin embargo, la complejidad no vende. La humanidad siempre prefiere bandos simples. Y vaya si nos gustan los bandos. Tela marinera. Pero ojo con esto, porque si a nuestra audiencia les parece que discutir el árbol genealógico de un predicador del siglo I es llevar las cosas al límite, las fuentes nos empujan a dar un paso todavía más allá. Al absurdo total, diría yo. Directamente al absurdo. Porque no teníamos suficiente con pelearnos por la cara del hijo, sino que decidimos que había que asignarle un tono de piel, un género y unos rasgos faciales al mismísimo creador del universo, a Dios. Es que es fascinante cómo nuestra mente necesita hacer eso. Pero hay que pararse a pensar en la pura ironía. Los textos sagrados fundacionales te definen a Dios como algo omnipresente, algo eterno que trasciende el tiempo y que no tiene forma física alguna. Y a pesar de eso, a ver, es que es literalmente como debatir en serio de qué color es la señal del wifi. Es que es la metáfora perfecta. El color del wifi. Claro, sabemos que la señal está ahí, nos conecta, te bajas las cosas, pero exigirle a un router que la señal sea rubia o morena es no entender nada de cómo funciona la tecnología. Pero con Dios lo hacemos. Terminemos dibujando el típico abuelo cósmico decepcionado. El señor mayor europeo con la gran barba blanca en su trono de nubes. Sí. Y esa metáfora de la señal inalámbrica resume muy bien la disonancia cognitiva a la que se enfrentan los psicólogos cuando estudian esto. ¿Y qué nos dice la psicología evolutiva de por qué hacemos algo tan ilógico? Pues que no es un tema teológico, es neurológico. Nuestro cerebro es increíblemente torpe a la hora de procesar conceptos puramente abstractos, sobre todo cuando estamos buscando consuelo emocional. Claro, tiene sentido. Si estás hundido, no te puedes arrodillar a llorarle a una ecuación de física cuántica o a una energía invisible que flota por ahí. Exactamente. Una entidad que no tiene forma no te genera ningún vínculo afectivo. Nuestro instinto básico de supervivencia exige el antropomorfismo. O sea, necesitamos proyectar cosas humanas en el infinito para no volvernos locos de miedo. Un rostro que nos mire, unas manos que nos protejan. Eso es. Por eso, crear a este abuelo cósmico no nace inicialmente de un acto de pura maldad o de exclusión, sino que es un mecanismo de defensa. Humanizamos lo abstracto para poder soportar el peso de lo desconocido. Nos aterra el vacío cósmico. Vale, te lo compro. Entiendo perfectamente que el origen de ponerle cara a lo divino sea una necesidad psicológica. En plan, inventarte un amigo invisible para no sentirte solo en medio del universo. Ajá, hasta ahí es inocente. Eso es, pero las fuentes dan un giro tremendo aquí. Porque una cosa es inventarte ese amigo para dormir tranquilo y otra muy distinta es imprimir la cara de ese amigo en la bandera de tus ejércitos. Y aquí es donde entramos en el terreno oscuro del poder. Sí. Aquí es donde esa necesidad psicológica que comentábamos es literalmente secuestrada por la maquinaria política de la época. El texto es súper minucioso con eso, ¿verdad? Muchísimo. Documenta cómo la imagen de este Jesús europeo y el Dios de rasgos nórdicos, pues pasó de ser simple arte en las iglesias a convertirse en un arma de política exterior. Y tenemos que hablar de la era colonial, obligatoriamente. Cuando las potencias europeas se dedicaron a expandirse por África, América y Asia. Exacto. Se dedicaron a exportar esa iconografía tan específica. Llevaban al Jesús noruego clavado en la proa de los galeones, vamos. Literalmente. Y ojo, que no era accidental. Al inundar todas esas sociedades conquistadas con imágenes donde lo puro, lo divino y lo todopoderoso era única y exclusivamente europeo, establecían una jerarquía. Una jerarquía visual que no hacía falta ni explicar con palabras. Eso es. Funcionaba como un arma de sometimiento psicológico brutal. Porque claro, si Dios se parece sospechosamente a los tipos que te están conquistando, pues parece que su dominación está respaldada por el diseño del universo. Madre mía, una alianza letal entre la fe, el poder político y la narrativa visual.
letal y tremendamente efectiva a largo plazo. Y leyendo todo esto, pues quienes nos escuchan seguro que comparten esta sensación. Uno no puede evitar soltar una risa amarga ante el puro humor negro de la humanidad. O sea, la escala de la disonancia es tremenda. Es para tirarse de los pelos. Tenemos civilizaciones enteras que se pasaron siglos debatiendo, financiando inquisiciones y exterminando culturas enteras solo para defender el monopolio estético de Dios. Y mientras montaban todo este circo teológico, literalmente morían en masa por beber agua sucia o se invadían por un trozo de campo. Es la tragedia clásica. Priorizamos el símbolo por encima de nuestra propia supervivencia, o lo que es peor, por encima de los valores que se supone que representa ese símbolo. Esa es la gran ironía que me vuela la cabeza. Si apartamos un momento los cuadros renacentistas y simplemente leemos los supuestos mensajes que dejó este predicador, vemos una filosofía de compasión radical. Dar tu dinero a los pobres, poner la otra mejilla. Que los últimos eran los primeros, todo eso. O sea, resulta cómicamente obvio que el tono de su piel era literalmente el detalle menos importante de todo el asunto. Pero ni de lejos le importaba, claro. Pero claro, la humanidad, con nuestro talento natural para esquivar el compromiso real, pues preferimos ignorar la parte difícil. Comportarnos decentemente nos daba pereza, así que decidimos montar Guerra Santa sobre cómo pintar un retrato. Claro, es que reducir una ética súper exigente a un simple debate sobre código postal genético es comodísimo. Es mucho más fácil matar por un cuadro que ser una buena persona todos los días. Totalmente. Es un atajo moral de manual. Y si traemos todo este recorrido al presente, que es justo hacia donde las fuentes nos dirigen, para concluir, pues el panorama actual es fascinante por lo redundante que resulta. Es que es el colmo. Uno pensaría inocentemente que, oye, tras descifrar el genoma humano o tras mandar robots a hacer fotos a Marte, ya habríamos superado las discusiones de los concilios de la Edad Media. Pues no, fíjate. La tecnología moderna no ha borrado nuestro afán por el dogma, solo le ha puesto un altavoz gigante. Hoy vemos algo casi poético en su nivel de absurdo. Ya veo por dónde vas, las redes. Claro. Usamos satélites en órbita e inteligencia artificial hiperavanzada para seguir peleándonos por las mismas dudas existenciales del siglo I. Las redes sociales han convertido la antropología en un campo de batalla diario. Hilos de indignación infinitos en Twitter. Memes, burbujas de opinión donde cada bando usa solo los fragmentos de historia que le convienen para defender la raza de Dios. Y lo hacen con una agresividad que, de verdad, haría palidecer a un cruzado medieval. Y esto nos lleva a la gran revelación de esta inmersión profunda. La pepita de oro que nos dejan los historiadores y sociólogos. Da igual si hablamos de los mecenas de Florencia, de los movimientos reivindicativos de hoy, o de una pelea en los comentarios de un vídeo. Ninguno de esos debates habla realmente del pasado, ¿verdad? Exacto. No hablan del pasado. Hablan exclusivamente de nosotros. Nos ponen delante un espejo gigante de nuestros complejos de inferioridad, de nuestro narcisismo. De cómo estamos dispuestos a editar el pasado 1000 veces con tal de no sentirnos huérfanos cósmicos flotando en el espacio. Es una síntesis perfecta. Al final, discutir sobre el color de lo divino es nuestra manera de gestionar nuestra propia vulnerabilidad emocional en un universo inmenso. Así que, para cerrar este análisis por hoy, vamos a dejar sobre la mesa una idea para quienes están al otro lado escuchando. Algo para que lo mastiquen cuando apaguen este audio. Me parece estupendo. A ver. Si asumimos de una vez que nuestra urgencia enfermiza por ponerle un rostro y un color de piel al Creador es solo un mecanismo de defensa contra el terror que nos da la inmensidad del universo, pues, ¿qué ocurriría realmente con nosotros? Interesante. Imaginemos por un segundo qué pasaría con nuestras rígidas estructuras de poder, con las guerras culturales y sobre todo con nuestro fragilísimo ego si mañana todos decidiéramos aceptar la derrota. Aceptar que lo divino es y será siempre un misterio absoluto, vacío de forma, sin raza, tan invisible como esa señal de Wi-Fi, y sin un rostro humano que nos devuelva la mirada para susurrarnos que nosotros, y solo nosotros, somos los que tenemos la razón.